Elegido. Hay algo que sucede antes de que abras la boca. Entras en un lugar y el ambiente se tensa. Algunas miradas se endurecen. Otras se acercan sin saber por qué. Y tú no hiciste nada. No hablaste. No provocaste. Aún así, algo en tu presencia activó una reacción. Si te envidian sin que digas nada, no es casualidad. Es porque tu presencia les muestra algo de ellos mismos que preferirían no ver. Aquí está la revelación temprana que pocos aceptan. No te observan por lo que haces, sino por lo que encarnas. Tu energía es coherente, y la coherencia es incómoda para quien vive dividido por dentro. Por eso, incluso en silencio, despiertas 3 respuestas claras. Miedo, porque expones inseguridades que estaban bien escondidas. Atracción, porque representas una calma firme que muchos anhelan y no saben sostener. Envidia, porque no te apagas para encajar. Tal vez lo notaste en escenas simples. Llegas y el clima cambia. Alguien te mide, te prueba, te provoca sin razón aparente. Otro se acerca con una confianza extraña, como si te conociera desde antes. No es que tengas que hacer algo especial, es precisamente lo contrario. No necesitas demostrar nada. Y eso, para muchos, es perturbador. Aquí es donde casi todos se confunden. Creen que la envidia nace del éxito visible, de lo que se posee o se muestra. Pero la reacción aparece incluso cuando no hay logros que exhibir. Aparece porque no negocias tu centro, porque no te diluyes para agradar, porque hay una alineación interna que se siente, aunque no se explique. Este patrón no surge de la nada. Cuando alguien se encuentra con una presencia que no puede leer ni manipular, el ego entra en alerta. Intenta clasificarte, ponerte en una caja, bajarte de nivel. Y si no puede, oscila entre el rechazo y la fascinación. Ahí está la raíz del miedo y de la atracción coexistiendo al mismo tiempo. Y hay un detalle más, el más desconcertante. Todo esto ocurre sin esfuerzo consciente de tu parte. No es carisma aprendido ni estrategia social. Es una señal interna de que algo en ti se ha ordenado. Por eso, incluso en silencio, activas reacciones profundas. Quédate. Porque entender este punto cambia la forma en que te proteges, te relacionas y caminas sin cargar culpas que no te pertenecen. Si esto que escuchas te resulta familiar, es porque no se trata de un rasgo aislado, sino de un perfil interno muy específico. El elegido no siempre se reconoce por lo que destaca, sino por lo que incomoda sin proponérselo. Hay personas que aprenden a adaptarse, a leer el ambiente y a suavizarse para no generar fricción. Tú no. Y no porque seas rígido, sino porque hay una congruencia interna que no sabe fingir. Tal vez creciste sintiendo que eras demasiado para algunos espacios e insuficiente para otros. Demasiado profundo, demasiado observador, demasiado silencioso. O al revés, no encajabas del todo en ningún molde. Esa sensación temprana no fue un error. Fue el primer indicio de que tu forma de estar en el mundo no iba a ser cómoda para todos, pero sí auténtica. Aquí aparece una confusión frecuente. Muchos elegidos cargan culpa sin saber por qué. Se preguntan si están siendo soberbios, fríos o distantes. La realidad es más simple y más difícil de aceptar. Tu presencia no busca validación externa, y eso, en un entorno donde casi todos negocian su verdad para pertenecer, genera fricción inmediata. Observa el patrón. Cuando intentas explicarte, el ambiente se vuelve raro. Cuando te callas también, no es lo que dices, es lo que sostienes. Tu forma de mirar, de escuchar, de no reaccionar impulsivamente. Eso revela contraste. Y el contraste siempre despierta reacción emocional en quien no está en paz consigo mismo. Aquí es donde el elegido empieza a entender algo clave. No estás aquí para ser aprobado por todos. Estás aquí para encarnar un tipo de presencia que ordena, incluso cuando incomoda. Por eso atraes confidencias inesperadas y al mismo tiempo, resistencias silenciosas. Algunas personas sienten que contigo no pueden usar máscaras. Otras sienten que contigo se les cae el relato que construyeron para sobrevivir. Antes de seguir, una invitación breve.
Si este contenido te está ayudando a poner palabras a lo que siempre sentiste pero nunca supiste explicar, quédate cerca del canal. Aquí no se trata de convencer a nadie, sino de caminar con mayor claridad y menos peso interno. Lo que viene ahora profundiza aún más. Porque entender por qué despiertas estas reacciones no es para inflar el ego, sino para dejar de cargar responsabilidades emocionales que no son tuyas. Hay un patrón que se repite y casi nunca se nombra. No importa el lugar, la edad de las personas o el contexto. Algo se activa alrededor de ti, y no es externo, es interno en los otros. Tu presencia funciona como un espejo silencioso. No muestra lo que quieren ver, sino lo que está pendiente de integración. Por eso la reacción no es lógica, es visceral. Algunas personas se sienten observadas aunque no las mires. Otras se sienten desafiadas aunque no compitas. No estás invadiendo su espacio, estás revelando una incoherencia que ya existía, y eso despierta incomodidad inmediata. Piensa en estas escenas. Entras a una reunión y alguien empieza a explicarse de más. Otro intenta marcar territorio con ironías sutiles. Alguien más te prueba con preguntas provocadoras, como si necesitara ubicarte rápido. Y, al mismo tiempo, aparece quien se abre demasiado pronto, quien confía sin saber por qué, quien te cuenta cosas que no suele contar. Dos extremos opuestos activados por la misma causa. Aquí está la clave que cambia la perspectiva. No eres intenso, eres claro. Y la claridad desarma defensas. La mayoría vive en negociación constante consigo misma. Dicen una cosa, sienten otra, hacen una tercera. Cuando alguien aparece con alineación interna, aunque sea silenciosa, el sistema interno del otro entra en conflicto. Este patrón no se debe a superioridad, se debe a coherencia, y la coherencia expone la falta de ella en quien la observa. Por eso algunos intentan reducirte, etiquetarte o desestabilizarte. Necesitan que encajes en una categoría manejable para no mirarse. Tal vez te preguntaste por qué ciertas personas te provocan de la nada. No buscan conflicto contigo, buscan aliviar la tensión interna que tú activas. Si logran sacarte de tu centro, se tranquilizan. Si no lo logran, aparece la mezcla extraña de respeto silencioso y resentimiento contenido. Aquí es donde el elegido empieza a dejar de tomarse las cosas como algo personal. No todo lo que viene hacia ti te pertenece. Muchas reacciones son reflejos automáticos de procesos que no te corresponden resolver. Entender esto no te aísla, te libera. Y ahora, con este patrón claro, podemos entrar en la primera reacción profunda que despiertas: el miedo. Porque ahí es donde el ego del otro se siente más expuesto. El miedo que despiertas no es al peligro, es al reflejo. Temen a quien no pueden leer, porque lo que no se puede controlar obliga a mirarse por dentro. Y tú lees sin hablar, observas sin invadir, permaneces sin reaccionar. Esa combinación desarma estrategias que muchos usan para proteger su imagen. Cuando alguien se siente leído, aunque no sepa cómo, aparece la necesidad de defensa. Por eso algunas personas intentan colocarte en una caja rápidamente. Te definen como frío, distante, raro o arrogante. No porque lo seas, sino porque necesitan una etiqueta que calme su inseguridad. Nombrarte es una forma de reducirte. El miedo también aparece cuando no respondes como se espera. No entras en juegos emocionales. No reaccionas al drama. No devuelves la provocación. Esa falta de respuesta confunde, porque deja al otro a solas con su propia intención. Y eso, para un ego no integrado, es incómodo. Tal vez lo viviste. Alguien te presiona para que hables más, para que te muestres, para que tomes partido. No buscan conocerte, buscan asegurarse de que no los ves. Cuando no obtienen esa confirmación, el miedo se transforma en tensión. Aquí hay una verdad difícil de aceptar. No todos quieren ser comprendidos. Algunos prefieren ser validados en su narrativa. Tu presencia no valida automáticamente. Primero observa, primero siente, y eso expone fisuras internas que otros se esfuerzan por ocultar. Este miedo no siempre es consciente. A veces se manifiesta como evitación, otras como ataque pasivo, otras como un intento constante de probarte. Todo eso tiene el mismo origen. No pueden anticiparte,
y no pueden anticiparse a sí mismos cuando están frente a ti. Aquí es donde ocurre algo extraño. Los mismos que sienten miedo empiezan a sentir atracción, porque lo que desestabiliza también fascina. Lo que expone también promete orden. Y esa mezcla es difícil de resistir. La atracción que despiertas no es ruidosa ni superficial. No viene de gestos llamativos ni de palabras ensayadas. Viene de algo más escaso. Tu presencia transmite firmeza sin rigidez, calma sin indiferencia. Y eso, en un mundo saturado de actuación, se siente casi prohibido. Hay personas que se acercan a ti porque intuyen que contigo no necesitan sostener una máscara por mucho tiempo. Tu energía no exige, pero tampoco se diluye. Esa combinación genera una sensación de seguridad que muchos no saben explicar. No es magia, es presencia, intuición y límites claros, aunque no los anuncies. Tal vez notaste que algunos confían demasiado rápido. Te cuentan cosas profundas sin haber creado un vínculo previo. No es porque seas confesor ni salvador. Es porque tu forma de estar no invade. Escuchas sin apropiarte. Observas sin juzgar. Y eso abre espacios internos que otros no suelen abrir. Aquí aparece una paradoja. Cuanto más centrado estás, menos esfuerzo haces por atraer. Y aún así, la atracción ocurre. No porque quieras algo del otro, sino porque no necesitas nada de él. Esa independencia emocional se siente como aire fresco para quien vive atrapado en expectativas y roles. Algunos interpretan esta atracción como interés romántico, otros como admiración, otros como refugio. Pero en el fondo, todos responden a lo mismo. Tu presencia les muestra una versión más ordenada de sí mismos, una posibilidad interna que no sabían cómo sostener. Por eso la atracción convive con la incomodidad, porque acercarse a ti implica exponerse, implica dejar caer defensas, y no todos están dispuestos a eso por mucho tiempo. Si alguna vez sentiste que tu energía incomoda y atrae a la vez, no es contradicción, es coherencia. Y esa coherencia activa procesos profundos en los demás, aunque no lo pidan. Escribe 333. Si reconoces esta dualidad en tu experiencia, a veces ponerlo en palabras ayuda a dejar de dudar de lo que siempre sentiste. Y ahora entramos en la reacción más silenciosa, pero también la más persistente. La envidia. La envidia que provocas no siempre se muestra como ataque directo. Muchas veces se disfraza de ironía, distancia o desinterés fingido. Porque no te envidian por lo que tienes. Te envidian por lo que eres capaz de sostener sin hacer ruido. Hay algo en tu forma de estar que revela una libertad interna que otros aún no alcanzaron. El primer gatillo es la libertad emocional. No dependes de la aprobación constante. Puedes estar presente sin necesidad de agradar. Eso confronta a quien vive atrapado en la mirada ajena. El segundo gatillo es la autenticidad. No actúas para encajar. No ajustas tu esencia según el público. Y el tercero es el autocontrol. No reaccionas impulsivamente. No entregas tu energía a cualquier estímulo. Esa sobriedad interna se percibe como poder. Aquí aparece una confusión peligrosa. Algunos creen que la envidia nace del deseo de poseer lo mismo que el otro. En realidad, muchas veces nace del dolor de no haberse elegido a sí mismo a tiempo. Tu presencia les recuerda decisiones postergadas, verdades ignoradas, caminos no tomados. Y eso duele más que cualquier comparación material. Tal vez notaste que ciertas personas minimizan lo que haces o lo que dices, restan valor, cambian de tema, ironizan. No están evaluando tu mérito. Están defendiendo su narrativa interna, porque aceptar tu coherencia implicaría admitir su propia desconexión. Aquí es donde entra una imagen simbólica que el canal usa con cuidado, no como fantasía sino como lenguaje interno. El elegido suele caminar entre luz y sombra sin romperse. Puede mirar lo incómodo sin negarlo. Puede sostener silencios sin huir. Esa capacidad despierta una envidia particular, porque no todos soportan verse reflejados en alguien que no se traiciona. Por eso la envidia alrededor de ti a veces parece irracional. No hiciste nada para provocarla. Simplemente existes desde un lugar que otros aún no se permitieron habitar. Entender esto no es para endurecerte. Es para dejar de absorber tensiones que no te pertenecen. Y ahora, con esta reacción clara,
Es momento de reencuadrar ese símbolo del que muchos hablan mal, porque no se trata de oscuridad, sino de integración. Cuando en el canal se menciona la imagen del ángel de negro, no se habla de algo literal ni externo. No es una figura para alimentar fantasías ni para crear separación. Es un símbolo interno. Una forma de nombrar a quien aprendió a caminar entre la luz y la sombra sin corromperse, sin negarse, sin huir de sí mismo. Hay elegidos con este perfil. Personas que no necesitan dividir el mundo en bueno o malo para sentirse seguras, que pueden reconocer sus heridas sin quedarse atrapadas en ellas, que no se identifican con la victimización ni con la superioridad, simplemente integran, y esa integración se siente poderosa para quien aún vive fragmentado. Por eso, esta imagen incomoda, porque no encaja en los relatos simples. No es el bueno ingenuo ni el oscuro rebelde. Es alguien que ve, comprende y decide con sobriedad. Alguien que no necesita demostrar pureza ni dureza. Esa neutralidad consciente desconcierta al ego. Aquí está el punto clave. El símbolo no habla de oscuridad, sino de profundidad. De la capacidad de sostener verdades difíciles sin perder humanidad. De mirar lo que duele sin volverse cínico. De poner límites sin odio. Eso es lo que muchos perciben en tu presencia, aunque no sepan ponerle nombre. Cuando alguien no ha integrado su propia sombra, reacciona ante quien sí lo ha hecho. Porque frente a ti no puede usar excusas fáciles. No puede fingir inocencia total ni justificar impulsos inconscientes. Tu presencia invita a una madurez que no todos están listos para asumir. Por eso es importante decirlo con claridad. No se trata de que seas algo especial en términos grandiosos. Se trata de un perfil de conciencia. Hay elegidos que encarnan esta sobriedad interna. Y cuando aparecen, activan procesos en otros, quieran o no. Entender este símbolo de forma correcta te protege de dos extremos, de creerte superior y de cargarte con culpas ajenas. No eres responsable de lo que otros sienten al verse reflejados. Tu tarea no es oscurecerte ni suavizarte para tranquilizarlos. Es permanecer íntegro. Y ahora, para que no quede en abstracto, vamos a bajar esto a señales claras y observables. Porque la integración siempre se nota en la experiencia concreta. Cuando este perfil está activo, no se manifiesta con gestos grandiosos ni con discursos elevados. Se nota en detalles sutiles, repetidos, casi inevitables. La primera señal es un magnetismo silencioso. No buscas atención, pero la atención aparece. No te impones, pero tu presencia se percibe. Algo en tu forma de estar detiene el ruido. La segunda señal es una intuición precisa. No necesitas mucha información para entender lo que ocurre. Lees climas emocionales, intenciones y tensiones sin que te las expliquen. No porque adivines, sino porque estás atento. Esa claridad incomoda a quien prefiere operar en lo implícito. La tercera señal es una resistencia natural a la manipulación. No porque seas desconfiado, sino porque no reaccionas desde la urgencia. Las tácticas emocionales te resbalan. Las presiones pierden fuerza. Eso frustra a quienes dependen del control sutil para sentirse seguros. La cuarta señal es una atracción por verdades incómodas. No te conformas con explicaciones superficiales. Te interesa lo que está debajo, incluso cuando no es agradable. No buscas oscuridad por morbo, sino comprensión por honestidad. Eso te vuelve distinto en conversaciones y decisiones. La quinta señal es la transformación del dolor en fuerza. No te define lo que te pasó, sino cómo lo integraste. Las heridas no te volvieron amargo, te volvieron sobrio. Aprendiste a caminar con menos ilusión, pero con más sentido. La sexta señal es que tu presencia cataliza cambios, a veces sin intención. Personas deciden, se confrontan o se alejan después de cruzarse contigo. No porque las empujes, sino porque algo se ordena o se revela. La séptima señal es una envidia que no tiene lógica aparente. Aparece incluso cuando no hay competencia, incluso cuando no hay comparación directa. Es una reacción a tu coherencia, no a tus logros. Si te reconoces en 3 o más de estas señales, entiende esto con calma. No es una etiqueta para inflar el ego.
Es una invitación a asumir responsabilidad interna, porque cuanto más clara es tu presencia, más importante se vuelve aprender a cuidarla. Y para cerrar el círculo con madurez, es momento de traer una lente que ayude a entender por qué todo esto ocurre a nivel humano profundo, sin mística exagerada, con conciencia. Hay miradas que ayudan a entender este fenómeno sin convertirlo en algo místico ni exagerado. Carl Jung hablaba de la sombra como aquello que evitamos ver en nosotros mismos. No como algo malo, sino como lo no integrado. Cuando alguien encarna una coherencia interna, se vuelve un espejo incómodo para quien aún huye de ciertas partes de sí. Por eso tu presencia activa reacciones emocionales intensas. No porque ataques, sino porque no participas del autoengaño colectivo. Desde otro ángulo, Viktor Frankl observó que el sentido no aparece cuando todo es cómodo, sino cuando alguien atraviesa la prueba sin traicionarse. Esa capacidad de sostenerte, incluso en silencio, transmite algo que no se enseña, se percibe, y esa percepción despierta preguntas internas que muchos prefieren no hacerse. Aquí está la conexión central. Tu presencia incomoda porque obliga a la gente a mirarse. No les dices qué hacer, no los confrontas directamente, pero tu forma de estar plantea una pregunta implícita. ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que siento? Para quien no quiere responderla, aparece el rechazo. Para quien intuye la respuesta, aparece la atracción. Para quien siente que llegó tarde a esa coherencia, aparece la envidia. Este entendimiento es clave para no caer en dos trampas comunes. La primera es endurecerte, volverte distante o defensivo. La segunda es dudar de ti, preguntarte si estás haciendo algo mal. Ninguna de las dos es necesaria. Lo que ocurre alrededor tuyo no siempre requiere intervención. A veces solo requiere claridad interna para no absorberlo. Aceptar este rol no significa cargar con una misión externa. Significa asumir una responsabilidad íntima, la de no apagar tu presencia para facilitar la comodidad ajena y la de no usar tu claridad para juzgar. El equilibrio está ahí. Con esta comprensión, el camino se vuelve más simple, no más fácil, pero sí más liviano. Y ahora solo queda un paso: aprender a proteger tu energía sin cerrarte y a caminar con firmeza sin perder humanidad. Cuando entiendes por qué tu presencia genera miedo, atracción y envidia, algo se ordena por dentro. Dejas de intentar explicarte, dejas de corregirte para encajar y empiezas a caminar con una calma distinta. No porque el entorno cambie, sino porque ya no cargas con reacciones que no te pertenecen. Proteger tu energía no es aislarte ni volverte frío. Es aprender a elegir con más conciencia dónde te quedas, qué conversaciones sostienes y qué dinámicas no te corresponden. En las relaciones, esto se traduce en límites simples. No justificarte de más. No entrar en juegos emocionales. Permitir que quien quiera acercarse lo haga desde la honestidad, no desde la prueba. En el trabajo y en el propósito, la protección aparece como coherencia. Hacer lo que sabes que es correcto aunque no sea lo más popular. No exponerte innecesariamente, pero tampoco esconderte. Entender que no todos tienen que comprender tu ritmo ni tu profundidad. En la paz interior, la protección se vuelve silencio interno. Espacios de retiro. Escucha real de tu intuición. No para huir del mundo, sino para volver a él sin fragmentarte. El elegido no se endurece, se vuelve sobrio. Aprende a estar sin reaccionar a todo. Si algo de este mensaje resonó contigo, no lo uses para compararte ni para juzgar a otros. Úsalo para caminar con más claridad. Cada reacción que despiertas es una oportunidad para recordar quién eres y quién no necesitas ser. Y ahora te dejo una pregunta final, no para responder rápido, sino para observar con honestidad. En tu experiencia, ¿qué reacción aparece más a menudo a tu alrededor? ¿Miedo, atracción o envidia? Escríbelo. Nombrarlo es el primer paso para no cargarlo.